Y el otro objetivo estratégico, lograr en el estudiante aprendizajes pertinentes. Cuando decimos aprendizajes pertinentes significa aprendizajes de acuerdo a su realidad, aprendizajes de acuerdo a su necesidad. Y cuando decimos que hay que darle oportunidades de aprendizaje, es decir, nosotras las auxiliares, nosotros los maestros, tenemos que brindar condiciones para que todos, a pesar de sus diferencias, puedan aprender. Ese es el reto. Cuando usted vaya al aula de clase, no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Cada uno tiene un estilo propio, un estilo diferente de aprender. Cuando usted vaya al aula de clase, no todos aprenden con el mismo tiempo. Algunos se demoran más, otros se demoran menos, otros dentro del tiempo normal. Porque cada estudiante tiene un estilo de aprender y cada estudiante tiene un ritmo de aprender. Pero también hay diferencia en cuanto a cómo hacen los procesos cognitivos, a cómo realizan su parte socioafectiva y otros aspectos. Es por esa razón que nosotros como pedagogos tenemos muy claro y lo compartimos con ustedes que van a ser auxiliares, que los estudiantes tienen su propia realidad, que los estudiantes tienen su propia necesidad, que los estudiantes tienen su propia forma de aprender. A partir de esas diferencias, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Marginar a algunos? ¿Excluir a otros? No. A partir de esa diferencia, nosotros tenemos que incluir a todos. ¿Por qué? Porque un principio de la educación peruana, ¿cuál es? El principio inclusivo, el principio de inclusividad. Un enfoque desde la educación peruana, un enfoque transversal es también la inclusión. ¿Y en inclusión para qué? Para poder permitir que todos los estudiantes, a pesar de sus diferencias, puedan aprender, puedan desarrollar sus aprendizajes, puedan desarrollar sus conocimientos. Una diferencia muy notoria que se está dando hoy día en las escuelas con mayor frecuencia es los problemas de aprendizaje que algunos estudiantes puedan tener. Hoy día en la ponencia podamos dar una definición, vamos a presentar varias definiciones de problemas de aprendizaje. Para algunos es un problema de aprendizaje, para otros es una dificultad de aprendizaje, para otros es un trastorno de aprendizaje. Tenemos como auxiliares que familiarizarnos con los términos. O es problema de aprendizaje, o es dificultad de aprendizaje, o es trastorno de aprendizaje. Eso lo vamos a ir aclarando con las definiciones que vamos a ir presentando. ¿De qué depende que un estudiante muestre un problema de aprendizaje? ¿De qué depende de que un estudiante presente una dificultad o un trastorno de aprendizaje? Depende de diversos factores. Vamos a revisar cuáles son los factores que provocan que un estudiante presente problemas, dificultades o trastornos de aprendizaje. Y finalmente, en esta primera hora de la ponencia, después viene el doctor Romero Beso, vamos a hablar de qué forma, como maestros, como padres o como auxiliares, tenemos que actuar frente a un estudiante con ese problema. ¿Cómo los auxiliares vamos a responder a esa realidad? ¿Cómo los auxiliares vamos a conducirnos frente a un niño con problemas de aprendizaje o con dificultad de aprendizaje o con trastorno de aprendizaje? Entonces, estimadas señoritas y jóvenes participantes, vamos a permitirnos ahora poder compartir la pantalla, si la anfitriona me permite compartir la pantalla, para empezar el desarrollo de esta ponencia. En un primer momento vamos a definir o tener una definición clara si es trastorno, si es dificultad o si es problema de aprendizaje. En un segundo momento vamos a revisar qué factores conducen a estos problemas. Y en una tercera parte vamos a hablar de qué forma actuar frente a esta dificultad. Muy bien, vamos a empezar entonces. La ponencia de hoy lleva por título Problemas de aprendizaje. Cuando nosotros decimos problemas de aprendizaje, nos referimos a una dificultad o trastorno. Un ejemplo de trastorno, por ejemplo, es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y justamente voy a compartir con ustedes un video sobre trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Cómo actúa, cómo se desarrolla un estudiante con estas características. Porque hoy día en cualquier aula de clase encontramos a un estudiante hiperactivo. No hay diferencia entre que es de este nivel o este grado. Vamos a ir encontrando un estudiante hiperactivo.
Para tener una idea como ejemplo de problema de aprendizaje o dificultad de aprendizaje o trastorno de aprendizaje, vamos a tener una idea por ahora de lo que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, como ejemplo de punto de partida de los problemas de aprendizaje. Vamos a ver, perdón un ratito, para que puedan ustedes escuchar. Vamos por acá, a ver. Vamos un ratito por acá. Ahora sí, a ver por favor con mucha atención, ustedes observen. Pero no puedo. ¿No soy bueno? Hago lo mejor que puedo como madre. Lo disciplino. Pero las cosas no van bien. ¿Qué puedo hacer? Cuando crezca, ¿podrá integrarse a la gente que lo rodea? Por favor, aprende acerca del TDA. Pablito, levántate. ¿Te lo tengo que repetir todos los días? Ya te oí. Levántate, ahora. Pablito, apresúrate. ¿Ya estás listo para ir a la escuela? A ver, las materias de hoy son mate, japonés, música. ¿Necesito mi grabadora hoy? Ah, Pablito, ¿qué? ¿por qué estás leyendo esa historieta? Se te va a hacer tarde. Tu hermano ya se fue, apresúrate. Estaba a punto de irme. Hola. ¡Hola! Pablito, ¿no has olvidado nada hoy? ¿Olvidé algo otra vez? Las historietas no están permitidas en la escuela. Me la puso mamá. Me ayuda mucho. ¿Culpando a tu madre otra vez? Vamos a empezar el ejercicio. ¿Listos? Ahora. La respuesta a la primera pregunta es 52. Pablito. Segunda pregunta, 84. Pablito. Tercer Pablito, pregunta... cállate. Préstamelo un segundo. Solo si me la devuelves. Siempre pides cosas prestadas. Presten atención a la explicación. Esto se parece a una cara. ¿Qué estás dibujando, Pablito? ¡Mire! Estamos en matemáticas ahora. ¡Ups! ¿Por qué siempre pasa esto? ¿Por qué es tan diferente de otros niños? No olviden la tarea. Levántense. Despídanse. Adiós. 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 ¡Oh! Esta vez hagámoslo con una sola mano. Yo también. ¿Quieres tratar con una sola mano? ¡Yo también juego! ¿Es él otra vez? Sí, es él. Pablito, espera tu turno. No seas malo. ¡Ey! ¡Es peligroso! ¡Miren, miren! ¡Miren, lo voy a hacer otra vez! No seas egoísta, basta ya. ¡Miren qué rápido voy! Pablito, es tan molesto. Otra vez, solamente piensa en él. Vámonos, chicos. Vamos a jugar a mi casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se van? Lo hice otra vez. Yo solo quería jugar con ellos. ¿Por qué no puedo congeniar con todos los demás? ¿Será capaz de integrarse con los demás? ¡Ya llegué! Pablito, ¿tienes tarea para hoy? Déjame ver tu cuaderno de notas. ¡Seguro! No lo encuentro. Lo olvidaste otra vez. ¿Dónde está tu cuaderno de matemáticas? Ups. Es
Esta es la goma de Yumi, ¿no es así? ¿Por qué está en tu mochila? No sé cómo llegó ahí. Ah, sí. Se me olvidó devolvérsela. Van a pensar que te la querías quedar. Asegúrate de regresarla mañana. Mami, ya terminé mi tarea. Ya está la cena. Tengo hambre. Lo siento, querido. Estará lista en un minuto. Pablito, vamos a empezar sin ti. Date prisa. ¿Por qué siempre tienes que permanecer viendo la tele? ¿Por qué empezaron a cenar sin mí? Porque no parabas de ver la televisión. ¡Ey, Pablito! Lo que pasa es que nunca lo disciplinas. Pablito, estoy comiendo albóndigas sin ti. ¿Por qué estás viendo la tele? Ven a comer tu cena ¿Por inmediatamente. qué siempre me apagas la televisión? ¿Por qué es así una y otra vez? ¿Por qué siempre es a mí al que le dicen de cosas? Los educamos del mismo modo a los dos, porque son tan diferentes. ¿Qué puedo hacer? Como podría esperarse en un día festivo, el lugar está lleno, ¿no es así? ¡Ey, Pablito! ¿A dónde vas? ¡Hey, cuidado! Disculpe, ¡Pablito! Disculpe. ¡Espera! ¡Pablito! ¿Qué están haciendo sus padres? ¿Qué está haciendo? ¿Qué haces, Pablito? ¿Qué pasaría si te caes? Oh, no me di cuenta. ¿Por qué no me di cuenta? ¿Es realmente falta de disciplina por parte de su mamá? ¿No soy bueno? ¿Qué se debe hacer como padre? No siempre es grosero y egoísta. Él es alegre y entusiasta. A veces se concentra muy duro. Y a su modo es muy afectuoso. Quiero alentar su fuerza. La correcta comprensión y las respuestas adecuadas son necesarias. Así todos podrán sentirse felices de estar en este mundo. En aras del futuro de la infancia, queremos que los vigilen amablemente. Maximice el potencial de los niños con TDA. Por favor, comparte el sentimiento de los niños con TDA y sus padres. Bien, hemos partido de un ejemplo en cuanto a lo que es el trastorno de déficit de atención como un problema de aprendizaje. Ese es un caso que a diario vamos viendo en la escuela. A ver un ratito, por favor. Esta es mi familia. A ver un ratito. Entiende muy bien qué le pasa. Mis papás tienen que estar siempre encima. Que si haz los deberes, que si vístete, que si lávate los dientes, que si vas a llegar tarde al cole. Hay que repetírselo 1000 veces. Nunca termina lo que... Bien, habíamos puesto como ejemplo de problema de aprendizaje a un estudiante con trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Si nosotros no estamos preparados, ese comportamiento que él tiene nos sacaría de nuestras casillas, como decimos algunos. Pero si nosotros estamos preparados para poder afrontar este tipo de problema,
vamos a salir con él más airosos frente a la dificultad que presenta. Pero no solamente encontramos estudiantes con hiperactividad, podemos encontrar estudiantes con trastorno de déficit de atención, podemos encontrar estudiantes con características de autismo, Asperger, dislexia, discalculia, dislalia, disfemia. Mucha diversidad de problemas de aprendizaje en el aula de clase. Pero, ¿qué es un problema de aprendizaje en sí? ¿Qué es una dificultad de aprendizaje como la que acabamos de ver? ¿Qué es un trastorno de aprendizaje como aquel video que acabamos de apreciar? Vamos entonces a ir definiendo el concepto de aprendizaje y ya el doctor Romero Beso irá centrándose fundamentalmente en los problemas más comunes que hay en el aula de clase. Los problemas de aprendizaje son dificultades de aprender. ¿Qué cosa es una dificultad? Una falta de un elemento que complemente el logro de un aprendizaje en un estudiante. Estas dificultades de aprendizaje se presentan en grupos heterogéneos. Heterogéneo de trastorno. ¿Qué cosa es un trastorno? Es una alteración que va manifestando dificultades significativas. ¿Por qué dificultades significativas? Porque van a, de alguna manera, evitar que un estudiante se desenvuelva de acuerdo a lo que el mundo o la sociedad le puede exigir. Para eso presenta poca capacidad para entender, hablar, leer, escribir o razonar, o en todo caso también en el trabajo de matemáticas, como vamos a ir viendo. Esa es una definición de problema de aprendizaje. Pero nos quedamos con esto que voy a ir sombreando para que ustedes puedan tener ya mayor claridad en todo esto. Los problemas de aprendizaje son trastornos. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Si los problemas de aprendizaje son trastornos, ¿qué cosa es un trastorno? ¿Cómo se genera ese trastorno? ¿Cómo surge ese trastorno y qué hacer frente a ese trastorno? Los problemas de aprendizaje son trastornos, ¿por qué? Porque afectan la capacidad de entender, por ejemplo. Afectan la capacidad de hablar o la capacidad de escribir o la capacidad de calcular. Entonces, un problema de aprendizaje, que es un trastorno, vamos a ver después qué cosa es un trastorno, afecta, perjudica, altera la capacidad de entender. Es decir, en la parte de atención, la parte de concentración y la parte de percepción van a ser alteradas. ¿Toda persona necesita percibir? Claro que necesitamos percibir bien para poder identificar y reconocer el estímulo que está frente a nosotros. Toda persona necesitamos atender bien, por supuesto, para que nuestra cognición se posesione sobre aquello que hemos percibido. ¿Todos necesitamos concentrarnos en algún momento? Claro que sí. Nos concentramos cuando nuestra atención eleva su nivel. Entonces, un problema de aprendizaje o un trastorno de aprendizaje altera esa capacidad. Capacidad de entender, percibir, atender y concentración. Por ejemplo, el video que hemos visto habla de que nos señala que un niño hiperactivo. Y una dificultad que tiene el niño hiperactivo es su distracción, manifestándose de esa manera una falta de atención, una falta de concentración y una falta de percepción. Entonces, podemos decir, de acuerdo al video que hemos acabado de observar, que el trastorno que presenta el estudiante, por ejemplo, está alterando su capacidad de entendimiento. Pero no solamente en esa perspectiva se presentan los problemas de aprendizaje. También lo podemos observar o sentir o percibir cuando el estudiante habla o cuando el estudiante escribe. Por ejemplo, la disfemia, cuando habla, o por ejemplo, la falta de una escritura clara, o también cuando hay falta de trabajar adecuadamente las operaciones matemáticas como la discalculia. Otra definición para ya tener más claro el asunto es que el trastorno de aprendizaje se define como una dificultad inesperada. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos claro la diferencia que existe entre una y otra dificultad que pueda irse presentando. Una dificultad inesperada, ¿por qué? Porque no hay una edad propiamente fijada donde estas empiezan a aparecer. Hay dificultades de aprendizaje que empiezan a aparecer al 8º mes de nacido, hay problemas de aprendizaje que empiezan a aparecer al 4º año de nacimiento y hay problemas de aprendizaje que se pueden presentar a mayor edad. Entonces, es una dificultad que se va presentando con el tiempo, pero no con un tiempo definido, sino calculado.
Si este es el concepto de problema de aprendizaje, ¿qué es un trastorno? Acabo yo de tener en claro que todo problema de aprendizaje es un trastorno. ¿Y qué cosa es un trastorno? Es una alteración. Alteración en el funcionamiento de un organismo o parte de él. Es decir, un estudiante hiperactivo tiene una alteración en el funcionamiento de su organismo. Un estudiante con dislalia tiene alteración en el funcionamiento de su organismo. Ahora la pregunta es, ¿a partir de qué hecho o acción se produjo ese trastorno en su organismo? Entonces, un problema de aprendizaje es una dificultad para aprender que se muestra a través de un trastorno. ¿Y qué cosa es un trastorno? Es una alteración en el funcionamiento de un organismo o parte de él. El trastorno es una alteración en condiciones consideradas normales en un objeto, proceso o organismo. Es decir, consolida la primera definición que tenemos sobre él. En resumen, el trastorno de aprendizaje es una deficiencia especial en el aprendizaje que se refiere a una alteración, ya sea en los procesos psicológicos, ya sea en la comprensión del lenguaje, ya sea en la capacidad para escuchar, pensar, leer, escribir, deletrear o desempeñar cálculos matemáticos. En ese ámbito se presentan problemas de aprendizaje. Por ejemplo, un estudiante en vez de identificar el símbolo de más, lo convierte en símbolo de menos. En vez de hacer una operación de suma de manera adecuada, hace una operación de resta, que está presentándose dificultades en el desempeño de cálculos matemáticos que conocemos como discalculia, por ejemplo. ¿Qué ideas como maestros y como auxiliares tenemos que tener en cuenta frente a un trastorno de aprendizaje? Como padres, maestros y auxiliares tenemos que tener claro que los trastornos de aprendizaje no se pueden curar. No se cura. Eso permanece para toda la vida. Tampoco se pueden corregir, duran toda la vida. Lo que hacen los psicólogos o lo que hacen los pedagogos es orientar, proporcionarle herramientas y estrategias para que los estudiantes que presentan esa realidad sepan conducirse en la vida, para que aprendan a regular sus movimientos corporales, para que aprendan a regular sus procesos cognitivos, para que aprendan a regular el movimiento de sus músculos pequeños o músculos grandes. Pero no se puede curar. Los trastornos de aprendizaje van con nosotros durante toda la vida. ¿Se pueden regular? Sí. ¿Se pueden controlar? También. ¿Se pueden reorientar? Por supuesto, pero no se curan. Esa es una idea fuerza que tenemos que tener en cuenta. Todo problema de aprendizaje es un trastorno. ¿Se puede curar? No se puede curar. ¿Se puede corregir? No se puede corregir. Pero sí se puede dar a los estudiantes herramientas, estrategias, formas de conducirse para poder hacer uso de esa dificultad que presenta. Con ayuda adecuada, los niños con trastorno de aprendizaje pueden tener éxito en la escuela y triunfar en la vida. Por supuesto que sí. Así tengamos un estudiante con características de autismo, características de Asperger, características de hiperactividad o trastorno de déficit de atención o discalculia, dislexia, dislalia, sí podemos conducirlos, ayudarlos a que tengan éxito en la escuela y triunfar en la vida. Hay muchos profesionales que tienen características de autismo. Hay muchos profesionales que tienen características de Asperger. Hay muchos profesionales que tienen hiperactividad. El hecho de que mi estudiante presente hiperactividad no lo pone en desventaja. El hecho que mi estudiante presente Asperger no lo pone en desventaja. Es una habilidad distinta que podemos aprovecharla para potenciar y darle una vida de calidad y también hacer de él una persona exitosa en la vida. Eso sí lo tenemos que tener claro. No nos sentamos mal si mi hijo o mi alumno es hiperactivo. No hay que sentirse mal si mi hijo o el alumno tiene autismo. Al contrario, es una oportunidad para poder afrontar un reto y hacer de esa criatura, de ese niño o niña, una persona exitosa en la vida. ¿Qué más? Características de los problemas de desarrollo de dificultades de aprendizaje. ¿Qué características presenta un niño? ¿Cómo me voy dando cuenta yo en el aula de clase que esta criatura presenta un problema de aprendizaje?
Presenta un problema de aprendizaje cuando hay dificultades significativas en el proceso de aprender. Por ejemplo, se distrae, por ejemplo, no atiende, por ejemplo, no razona de manera adecuada, por ejemplo, siempre hace los mismos procesos y no avanza en su pensamiento. Cuando yo observe un estudiante con esas características, es porque tiene un problema de aprendizaje. Ahora, ¿qué queda? Ahondar más en esta dificultad para identificarla de qué tipo es. Los problemas de aprendizaje nos muestran a personas con coeficiente intelectual normal. Su coeficiente intelectual puede ser normal, pero puede presentar dificultades en hacer el aprovechamiento de procesos cognitivos para demostrar su potencialidad. Pueden tener coeficiente intelectual dentro del estándar normal, pero los procesos cognitivos no pueden ser potencializados en la forma de su ejecución. Tiene una serie de síntomas que no desaparecen por el desarrollo natural del sujeto. Por ejemplo, los niños o las niñas con hiperactividad. Otra característica más es la siguiente. Los estudiantes con dificultades de aprendizaje tienen dificultad para entender, porque sus procesos cognitivos en algunos casos no son los más normales o comunes como cualquier persona lo puede hacer. Hay estudiantes que tienen dificultades para seguir instrucciones. Por ejemplo, los estudiantes impulsivos, los estudiantes con discapacidad de atender, los estudiantes con hiperactividad, incluso los estudiantes Asperger. Presentan dificultades para recordar lo que dicen las personas, porque el proceso cognitivo de memoria no se puede potencializar tanto como uno quisiera que lo tenga como un estudiante con características comunes. No domina destrezas básicas de lectura, de letreo, escritura y matemática. Un estudiante con dificultades para leer, dificultades para deletrear o articular sílabas, o para poder hacer representación de iconos de manera clara en la escritura o cálculos matemáticos, presenta un problema de aprendizaje. Puede confundir el orden de los números. Hay estudiantes que confunden el orden de los números. Esa es una dificultad llamada discalculia. Tiene falta de coordinación al caminar, hacer deporte o actividad sencilla como atarse el cordón del zapato. Es porque todavía no tiene una maduración de los músculos pequeños o grandes para que exista una coordinación entre el cerebro y dichos músculos. Puede perder fácilmente sus artículos escolares también. Hay estudiantes que no saben dónde dejaron la cartuchera, que no se acuerdan dónde dejaron los cuadernos, que se le perdió un día un plumón, que se le perdió el otro día un borrador, el día siguiente un tajador. ¿Por qué? Porque son muy distraídos. Por ejemplo, ¿qué estudiante presenta esas características? Que cuando nosotros estamos en el aula dice, Miss, se perdió mi borrador, no encuentro mi cuaderno, mi libro no está. Estudiantes con trastorno de déficit de atención. ¿Por qué? Porque son muy distraídos, por ejemplo. Presenta confusión en relación a los tiempos y puede confundir algunas palabras. En vez de decir vaso, dice paso, por ejemplo, ¿no? Son dificultades de lenguaje que el doctor ya irá presentando posteriormente. ¿Qué factores provocan estos problemas de aprendizaje? ¿Qué factores provocan la existencia de estas dificultades? ¿Qué hace que un estudiante presente dislalia? ¿Qué hace que un estudiante presente disfemia, disgrafía, discalculia, hiperactividad, Asperger, trastorno de déficit de atención, impulsividad? ¿Qué hace que un estudiante o una persona, una criatura, un niño presente esas dificultades? Depende de ciertos factores. De un factor orgánico, de un factor emocional y de un factor ambiental. Estos tres factores, de acuerdo a algunas escuelas en psicopedagogía, provocan estos problemas de aprendizaje. Factor ambiental, factor emocional y factor orgánico. Cuando nos referimos a factores orgánicos, nos referimos a ¿qué? A la parte corporal, a la parte física, al biosistema que trae el ser humano. Dentro de los factores orgánicos vamos a encontrar, por ejemplo, a lo siguiente. Factores orgánicos prenatales, factores orgánicos perinatales y factores orgánicos postnatales tempranos. Es decir,
la alteración del organismo a partir de la alteración de una parte de su composición. Los efectos o los factores prenatales son lesiones genéticas que pueden ser heredadas o la madre le va trasladando durante el embarazo. Una mala nutrición de la mamá, el consumo de algunas drogas, el consumo irregular de alcohol, el consumo de tabaco, provoca, ¿qué cosa provoca? Alteraciones en el desarrollo genético, alteraciones en el desarrollo físico orgánico del feto. Entonces, una consecuencia de estos desórdenes durante el embarazo o por una herencia genética, la consecuencia es un posterior problema, dificultad o trastorno del aprendizaje. Entonces, siempre nosotros que hagamos nuestras charlas de escuela de padres, compartamos estas experiencias académicas, en el sentido de que cuando una persona está embarazada, tiene que tener una buena nutrición, no debe evitar el consumo de alcohol, tabaco, drogas, o en todo caso tener una tranquilidad durante el desarrollo del embarazo. Eso no quita que a pesar del buen cuidado pueda presentarse el problema, porque puede ser una herencia genética que pueda el estudiante haber adquirido durante el desarrollo de su proceso de nacimiento. Cuando decimos factores perinatales, eso tiene que ver directamente con el parto. Al momento de darse el parto, puede haber habido una lesión. La lesión puede ser causada o pudo haber sido causada por la insuficiencia de oxígeno, traumatismos obstétricos, bajo peso al nacer o infecciones neonatales que pueda haber tenido la mamá durante los últimos días de embarazo, por ejemplo. Entonces, eso también trae como consecuencia en el futuro un problema, un trastorno o una dificultad en el aprendizaje del estudiante. Y cuando hablamos de factores orgánicos postnatales tempranos, se refiere a alguna caída, algún mal movimiento, algún daño que se pueda haber dado en el cuerpo del niño o el neonato, un traumatismo que pudo haber dejado secuelas neurológicas o enfermedades infecciosas o tóxicas. Esos son los factores orgánicos. Son lesiones que se van a dar. Son alteraciones que se dan como consecuencia en el funcionamiento del desarrollo del aprender. Pero también están los factores emocionales. La interacción familiar, la motivación y el acompañamiento de los padres influyen de modo positivo en el proceso de aprendizaje del estudiante. Es decir, un factor emocional como por ejemplo el diálogo, la conversación, la comprensión, el entendimiento hacia los hijos. En el caso de los auxiliares, la comprensión, el entendimiento, el ponernos al lado del estudiante ayuda a mejorar o ayuda a empeorar o ayuda a generar un problema de aprendizaje. La motivación también, el interés que él pueda tener, el gusto, el agrado, la satisfacción que pueda presentar, ayuda a que este problema sea superado, o si no lo hay, también empuja a que el estudiante descuide y de manera irregular presente estos problemas de aprendizaje. El acompañamiento de los papás y el acompañamiento de la maestra y los auxiliares es importante como factor emocional que pueda mejorar el problema de aprendizaje, regularlo o en todo caso presentarlo o agravarlo. El factor ambiental que tiene que ver con el aula de clase, los amigos, las relaciones sociales que pueda tener a su alrededor. Tenemos entonces factores orgánicos. Es un factor donde se produce una alteración en el desarrollo del organismo. Un factor emocional que tiene que ver con el acompañamiento, la interacción, la motivación que el estudiante puede encontrar en casa y en el aula. Y un factor ambiental en cuanto a las condiciones sociales, contextuales que pueda tener el estudiante a su alrededor. ¿Qué hacer frente a un problema detectado? ¿Qué hacer frente a un problema de aprendizaje que pueda presentar el estudiante o pueda presentar mi hijo? Las recomendaciones de la psicopedagogía, en este caso la pedagogía sobre todo para las aulas de clase, son las siguientes.
Necesariamente los niños necesitan un contexto agradable, un ambiente agradable. Por tanto, en el aula tenemos que demostrarles que los queremos. Ellos necesitan sentirse queridos, comprendidos y respetados para que su proceso sea más sencillo. Por más que se paren, por más que digan no entiendo, por más que hagan una cosa diferente, no podemos nosotros enfrentar la conducta de ese niño apartándolo, gritándolo, reprimiéndole o negándole algo que sí está a su alcance por parte nuestra. Al contrario, nosotros tenemos que darle un ambiente socioemocional agradable. ¿Cuándo se presenta el ambiente socioemocional agradable? Cuando el estudiante se siente querido, cuando el estudiante se siente comprendido y cuando el estudiante se siente respetado. Muchos dirán seguramente, profesor, pero eso necesitamos hacer con todos. Sí, necesitamos hacer con todos los estudiantes, pero sobre todo sobrecargar ese tipo de actitud nuestra sobre los estudiantes que tienen esas ciertas dificultades porque requieren mayor atención, Deben tener como consecuencia de eso mucho cariño, mucho afecto, mucha cercanía física. Por ejemplo, si yo en el aula de clase tengo un estudiante con déficit de atención, yo necesito estar cerca de él. ¿Por qué? Porque si no se distrae con facilidad. Yo tengo que hacer un acompañamiento permanente junto a él. ¿Por qué? Porque si no, no termina la actividad que yo le he propuesto hacer. Hay veces nosotros cometemos un error como maestro, decimos, empieza el examen y empezamos el examen, pasan los 30 minutos y hay estudiantes que no hacen absolutamente nada. No hacen absolutamente nada, no necesariamente porque no saben, algunos sí saben, pero se distraen en el proceso de evaluación y no se concentran o no atienden o no se posesionan sobre aquello que le hemos pedido hacer. Por eso es muy importante, en el caso de estudiantes con déficit de atención, por ejemplo, nuestra cercanía física. De igual manera, los estudiantes con hiperactividad. Es importante que aprendan mediante el juego y actividades prácticas, sobre todo los hiperactivos, sobre todo los Asperger, sobre todo los que tienen deficiencia de atención. Actividades prácticas para poner en uso sus habilidades que están en proceso de mejorar. Incentivarlos mucho a jugar. ¿Por qué? Porque el juego es una actividad socioafectiva de mucho agrado. Entonces, a través del juego, ellos se sienten bien, se sienten comprendidos, se sienten queridos y así se van adecuando al desarrollo social que les permita desarrollarse mejor en la vida. Deben tener libertad para cometer errores. Todos cometemos errores, algunos más, algunos menos. El hecho que mi estudiante autista presente más errores no quita que no pueda aprender o no quita que pueda tener oportunidad de mejorar. De repente el niño Asperger comete más errores que todos, perfecto, pero no hay que juzgarlo por los errores que comete, porque a partir del error tenemos opción a corregir, mejorar, aprovechar la dificultad para convertirlo en una potencialidad. Entonces, el hecho de que un estudiante cometa más errores por la dificultad que tiene, no quita que tenga el derecho a mejorar o poder aprender. Tenemos que tener como auxiliares mucha actitud, mucha capacidad de soportar la presión de ellos, en el sentido de que es un comportamiento poco común, pero es parte de nuestro trabajo saber afrontar esas situaciones que para nosotros nos hace un poco dificultoso porque las desconocemos. Hoy día reconoceremos algunas y podemos afrontar con mayor facilidad. Preguntar todas sus dudas para cualquier tema que les quede claro. No nos confiemos en que nos comprendió, nos atendió. Generemos situaciones donde ellos pongan en uso lo que supuestamente aprendieron. Así nos daremos cuenta si lo lograron o no. Si a un estudiante le decimos, ¿entendió? Perfecto. Todos dirán, sí, profesor, sí, profesora, sí, sí, auxiliar. Pero no hay que llevarnos de lo que ellos digan, sino hay que promover actividades donde nosotros podamos identificar lo que ellos aprendieron o conocieron a través de una práctica o a través de una experiencia. Hay que tratarlo como padres, como profesores o como auxiliares, tratar a los niños con problemas de aprendizaje con justicia y consideración. Pero eso no quiere decir de que le demos total libertad.
porque se supone que nosotros estamos ayudándolos a que se sepan conducir en la vida. Si ellos necesitan saber cómo conducirse en la vida, también tenemos que fijarles ciertos límites y ciertas reglas. Las reglas no van a ser la misma para todos. Depende de la característica o naturaleza de las dificultades que presenten. Pero de todas maneras, tienen que ir aprendiendo ciertas reglas, ciertos límites, para poderse conducir mejor en la vida. A ver si Virginia nos ayuda apagando su micro, por favor. Virginia, apaga tu micro para que no se filtre. Ya. Es importante los niños con dificultades que aprendan a enfrentar sus emociones, sus frustraciones y sus miedos. El hecho de que sea un niño con habilidad distinta no es necesariamente un abandono emocional que debe de sentir. Al contrario, ayudémoslo a entender sus alegrías, sus éxitos, sus momentos de error, sus momentos de frustración y su momento de miedo. Ellos, al igual que cualquier estudiante con o sin dificultad, tiene que aprender a enfrentar sus emociones, sus penas, su tristeza, su frustración, su temor, su miedo, tiene que ser trabajado y manejado para que se pueda conducir mejor. Es fundamental exponerlo a situaciones difíciles para que supere su miedo. ¿Eso qué quiere decir? No hay que sobreprotegerlo. A veces cometemos un error. Porque tenemos un niño con tal dificultad, lo protegemos más. Porque tenemos miedo que no sepa afrontar algunas dificultades que presente el aula, presente la vida. No, no. Ellos no necesitan sobreprotección. Necesitan la protección necesaria de acuerdo a la característica que presenta. No es que porque ya sea autista, ya sea Asperger, ya sea hiperactivo, hay que protegerlo más porque le puede ir mal, le pueden dañar. No, 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 no. Al contrario, hay que exponerlo a situaciones dificultosas para que ellos vayan aprendiendo a superar sus miedos y vayan aprendiendo a enfrentarlos con mucha confianza. Los padres, los maestros, los auxiliares, permitirle que liberen sus emociones, darles confianza. Realizar una buena acción por ellos es una acción que debe ser muy reconocida, muy halagada, muy felicitada y así van a hacerse sentir ellos incentivados para seguir avanzando. No hay que enseñarles que las derrotas son parte de la vida, sí, hay que enseñarles que las derrotas son parte de la vida y que tienen ellos que insistir. Entonces, estimadas estudiantes, en esta primera parte de la charla sobre problemas de aprendizaje, ya viene el doctor Obeso para darnos tips de cómo reconocer un problema de hiperactividad, cómo reconocer un problema de discalculia, cómo reconocer otro tipo de problemas comunes en el aula de clase. Pero vamos a ir a esa segunda parte de la ponencia de hoy sabiendo que los problemas de aprendizaje son trastornos. Trastornos, ¿y qué cosa es un trastorno? Un trastorno es una alteración en el funcionamiento del organismo. Y la tercera idea es la siguiente, que los trastornos de aprendizaje no se pueden curar, tampoco quizás algunos de ellos corregir, duran para toda la vida. Lo que hacemos los psicólogos o los pedagogos o los maestros es ayudar al estudiante a que use estrategias que le permitan conducirse a pesar de esa habilidad diferente que posee. Recordar también que los estudiantes con problemas de aprendizaje lo han desarrollado a partir de ciertos factores. El factor orgánico, una alteración en el desarrollo del ser humano, un factor emocional que tiene que ver con el contexto que lo rodea de manera personal o el interés que presenta, un factor ambiental en cuanto a la realidad donde él se desenvuelve. Y además, ¿qué hacemos frente a un niño con este problema? Darle mayor cariño, mayor comprensión, actividades bastante prácticas, darle libertad para cometer errores, tratarlo con justicia, reconocer que no es un niño débil, un niño disminuido, es un niño con una habilidad distinta y que tenemos que ayudarlo a aprovechar esta habilidad distinta. Habilidad distinta como por ejemplo los estudiantes Asperger. Y vamos a poner pues un audiovisual donde usted puede apreciar cómo es un estudiante Asperger. Vamos por acá. Vamos a compartir.
Esto de acá. A ver,